Capital Radio, la genuina radio económica. Luis Vicente Muñoz. Aquí seguimos en AON, en la sede central de este importante grupo experto en la gestión de riesgos en todo el mundo y en su sede en Madrid, en España. Y vamos a enfocar ahora nuestro siguiente capítulo. Ya hemos hablado de la ciberseguridad en los procesos de fusiones y adquisiciones. Hablaremos después, lo digo por también convocar a las personas directamente interesadas por la energía, los riesgos y la forma de asegurarlos. Y acabaremos el programa a las 11:30 en esta fase, hablando del transporte y la logística. Pero ahora vamos a hablar de algo muy relacionado con las personas y con el talento, y es el bienestar financiero de los empleados. Y nos acompaña Carmen Burgos, que es directora ejecutiva de Salud de AON. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un placer verte de nuevo en vuestra casa. Gracias por recibirnos. Igualmente, gracias a vosotros por venir. También con Antoni Perpiñá, es director de Inspiring Benefits en AON. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días. Un placer estar con vosotros un año más. Un año más. Y con Carmen y con Antoni, pues está José Luis Martín Trujillo, que es director de Retirement en AON, de Retiro en AON. ¿Cómo estás, José Luis? Estupendamente, buenos días. Pues gracias por acompañarnos. ¿De qué hablamos cuando decimos bienestar financiero del empleado? En particular, ¿cómo lo definimos? Pues mira, yo me siento muy cómodo y me ayuda mucho a ordenar las ideas buscar una definición. Entonces la he buscado y cuando hablamos de bienestar financiero decimos el estado en el cual una persona puede satisfacer sus obligaciones financieras en curso, sentirse seguro de su futuro y tomar decisiones. Muy buena definición. Y me queda con 3 palabras. La primera, de sus necesidades financieras en curso, el presente. Y el presente lo tenemos que hacer con mucha información y mucha planificación. Segundo, el futuro, que no nos quedamos solo aquí. Y, hombre, mi ámbito, mi especialidad es la jubilación, con lo cual siempre tiro para esa rama. Pero para planificar adecuadamente la jubilación, que es el futuro, y que vamos a estar jubilados 20 o 25 años, donde tenemos que gozar de buen estado financiero, tenemos que empezar cuanto antes. Y por último, hablaba de la toma de decisiones. Y para la toma de decisiones, pues fundamental. Otra vez, y yo creo que vamos a hablar mucho, la información y la comunicación para poder tomar la correcta toma de decisiones y planificar y tener adecuadamente planificado nuestro bienestar financiero. No sé si, Antonio, están las empresas concienciadas de que hay que trabajar en esto. Sin duda, y si no, mal vamos, ¿no? Y las que no estén en esta línea, pues deberían empezar a estarlo, ¿no? De hecho, a nosotros nos gusta englobarlo como un todo, ¿no? No se puede entender solo una parte del bienestar, sino que entendemos el bienestar en un global. El financiero es una pata, pero si el financiero está cubierto, pero no están cubiertos alguno de los otros 4 pilares del bienestar, pues falla, ¿no? Ese equilibrio. Ahí podemos englobar tanto el bienestar físico, el bienestar emocional, el bienestar profesional y el bienestar social, ¿no? Es todo un conjunto. El financiero es fundamental, pero es fundamental el equilibrio entre todos, ¿no? ¿Las empresas están concienciadas? Sí, cada vez más estamos concienciados en que es necesario que la relación con el empleado tenga ese componente de bienestar global para que el empleado rinda a su mejor versión, ¿no? Claro, porque, Carmen, todos estos bienestares están conectados, ¿no? Incluso si falla uno, afecta a los demás directamente. Sin duda. Y un ejemplo muy claro es cómo vincula el bienestar financiero, que es del pilar del que hablamos hoy, con otro fundamental como es el emocional, ¿no? Que mencionaba Tony. Si no tenemos esa capacidad presente y esa previsión o tranquilidad futura de lo que pueda acontecer, si tenemos inquietudes ajenas a lo que es nuestro trabajo diario, pues afecta emocionalmente y nos impide traer esta mejor versión, ¿no? a nuestro desempeño habitual, y afecta directamente a la productividad. Pero yo, fíjate, aquí preguntaba si las empresas están concienciadas. Sí. Yo creo que
que, obviamente, como decía Tony, si no mal vamos, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber una concienciación también del propio individuo. O sea, todas las personas tienen que ser muy conscientes de esa anticipación al futuro. Yo creo que somos muy conscientes de nuestro presente, todos sabemos lo que nos está pasando en nuestra cuenta corriente, todos sabemos si tenemos esa hipoteca, si podemos optimizar nuestra retribución para pagar menos impuestos a través de retribución flexible, o si tenemos programas de descuentos que la empresa ponga a nuestra disposición. Sabemos como individuos que eso está ahí para el ahora, ¿no? Y para nuestro bienestar financiero presente. Pero yo creo que la concienciación sobre el bienestar futuro y lo que pueda acontecer en nuestro futuro, como la jubilación, la educación financiera es muy necesaria. Y no solo con suerte nos jubilamos, ojalá, pero es que hay veces que la suerte no nos acompaña y ocurren situaciones, pues bueno, inesperadas, que también afectan al bienestar financiero de nuestra unidad familiar, que nos impiden seguir trabajando, que merman nuestra capacidad de seguir trayendo ingresos. Y esa concienciación individual, no sé si está tanto, ¿no? No sé si pensamos como personas que las cosas, el futuro está ahí, ¿no? Y a veces nos puede jugar en contra. Entonces yo creo que la concienciación juega en ambos lados, ¿no? Yo ahí siempre utilizo el juego de palabras que a mí por lo menos me sirve, y es que el bienestar financiero a título individual nos preocupa mucho, pero nos ocupa poco. Y es ese ejercicio individual que tenemos que empezar a trabajar cada uno de nosotros, que por supuesto las compañías y las organizaciones asumirán una parte de responsabilidad y nos ayudarán porque es fundamental, pero hay una parte individual muy necesaria que ya empieza a trabajarse muchísimo desde el colegio, desde que empiezan a meternos conceptos financieros que son mucho más sencillos de lo que pensamos, pero muy relevantes en nuestra vida personal y profesional futuro, y que cuanto antes empecemos a trabajarlos, sin duda mejor. Sí, la verdad es que estamos dándole una vuelta entera a esta concienciación. Tony. Recuerdo como anécdota, ¿no? Inspiring Benefits es una unidad de negocio dentro de AON que sí. El perfil somos más jóvenes que otros, ¿no? O son más jóvenes que otros, por no meterme y en una sesión de formación que dio Pepe hace unos años, pues decía, ¿cuánto os preocupa a vosotros la jubilación, ¿no? Y nosotros tenemos perfiles de 20 y pico años. Claro, miraban todos como diciendo, ¿jubila qué? ¿No? ¿De qué estáis hablando, no? Y cada vez es más importante esa concienciación, esa formación, el ser todos conscientes de que va a haber un gap, ¿no? Entre lo que tienes ahorrado y tu renta normal, ¿no? Con lo cual es fundamental el anticipar esa concienciación desde el inicio. Sí, porque además ahora hay una generación, incluso a mí me lo dicen mis hijas, dicen, papá, si yo creo que nosotros no nos vamos a jubilar, no nos vamos a dejar, ¿no? Por la velocidad con la que avanza la edad de jubilación, es lo mismo, no tenemos que planificar eso. Esa es buena, ¿no? Y es muy recurrente. Hay dos cosas. Si nos jubilaremos, con unas condiciones posiblemente no tan generosas como las que tenemos ahora, y eso es obvio y está claro, y lo vemos en los medios diariamente, porque hay una situación de la seguridad social que cuanto menos hay que revisar. Y hay que ayudarles, porque es que hay muchos que están tirando la toalla. Es decir, yo como no voy a tener jubilación, pues si de verdad crees que no vas a tener jubilación, tendrás que planificarla todavía más. Y hay una muy recurrente que dicen, y ahora hablamos de una parte muy importante que hacen las organizaciones por los empleados en la planificación financiera, y ya ha anticipado Mamen sobre la retribución flexible, que creo que es muy relevante, pero hay muchos que cuando le das a elegir, y es una tendencia clara que ahora entraremos en los beneficios que tú quieres, desde luego la jubilación los jóvenes ni se la plantean. Entonces también tenemos que desde las organizaciones poner unos mínimos. Oye, y no me meto en terrenos que ahora también iremos hablando, que yo no quiero que me pongas un plan de pensiones, que yo quiero Netflix. Entonces digo, sí, pero tú quieres Netflix ahora y vas a querer Netflix cuando te jubile. Entonces también es responsabilidad de la organización empezar a ayudarte a pensar en ese futuro. Digo que es verdad que adivinamos un poco el futuro, porque casi podemos contar la realidad que se van a encontrar en el momento de la jubilación, y esa parte de concienciar y sensibilizar sobre esa necesidad. El caso que contaba Tony de gente muy joven, ya no tan joven algunos, perdonad que lo diga. Gracias. Que en esa sesión que dimos hubo una persona que nos dijo, tú lo que quieres es que no me vaya de vacaciones, para que todo lo meta en el sistema de jubilación. Y dije, no. Digo, yo quiero que te vayas de vacaciones, pero que cuando te jubiles también te vayas de vacaciones, porque créeme que las vas a necesitar. ¿Hasta qué punto son responsables las empresas de la educación financiera de sus empleados? Porque claro, estamos hablando de una responsabilidad colectiva.
y la empresa alguna parte tendrá, ¿no?, de responsabilidad. Bueno, absolutamente. O sea, la responsabilidad de garantizar o por lo menos sentar las bases necesarias para que toda su plantilla conozca y pueda establecer aquellos canales que considere que son mejores en cada momento. Pero la responsabilidad, como decía Pepe, de sentar las bases de protección y comunicarlos, porque muchas veces las compañías sí hacen programas de previsión, hacen pólizas que garantizan contingencias pues como la vida o la incapacidad, o planes para la jubilación que combinan también esas coberturas que siempre complementan aquello de que la seguridad social no va a llegar y no nos va a pagar ni si nos jubilamos y a lo mejor ni si nos ocurre algo antes, ¿no? No vale solo con tenerlo, lo que hay que hacer es comunicarlo y explicar el para qué, el por qué y el para qué está la compañía generando esos colchones necesarios y enmarcarlo todo dentro de esa educación financiera, ¿no? Yo creo que es parte de la responsabilidad social corporativa o el ESG que ahora se habla, ¿no? Yo creo que sí que se enmarca. No es esa responsabilidad social, no es solo hacia afuera, es por supuesto hacia adentro, hacia los empleados. Doble obligación, como digo, obligación de sentar esas bases de mínima protección y 2, comunicarla y educar a los empleados para que la entiendan y la aprecien, porque aquello que no se comunica o no se entiende es imposible que se aprecie. Sí, cierto, Tony. Totalmente de acuerdo, Mamen. O sea, yo creo que venimos en una etapa corporativa donde las empresas han hecho una carrera o hemos hecho una carrera por incorporar muchos beneficios estos últimos años y nos hemos dado cuenta en un punto que había tantos que el propio empleado ni los conocía en algunos casos, ¿no? Que dices, bueno, ¿cómo puede ser? Pues no, eso pasa, y eso pasa en las grandes empresas, ¿no? Pues la estrella antes era tener los beneficios. Quizá la estrella ahora es no solo tenerlos, que ya se presupone, sino el comunicarlos y el saber comunicarlos, ¿no? Y el conseguir que lleguen bien a cada uno de los empleados y que los disfruten durante toda la vida de la empresa, ¿no? Sí. Es un gran reto. Hay un ejemplo que tiene que ver con la actualidad, con las reformas que se han aplicado, los cambios que se han aplicado, por ejemplo, en España, con los planes de pensiones. Pensando en la tercera pata famosa del estado del bienestar, sabemos que hay un elemento esencial para la jubilación, para el retiro, que son los planes de pensiones, los individuales, no los que provee el Estado. Se puso en marcha los planes de empresa famosos, se limitó las aportaciones deducibles de los planes de pensiones individuales, pero sin embargo los de empresa no parecen estar prosperando demasiado y serían o son importantes, ¿no? Bueno, son fundamentales. Todo lo que sea ayudar a los empleados a planificar adecuadamente su jubilación es más que necesario. Primero, para cuidar al empleado y para que el empleado perciba ese bienestar financiero a partir de la jubilación. Y segundo, para que los empleados puedan acceder a la jubilación y se produzca un relevo generacional dentro de las organizaciones, porque si no vamos a llegar con un techo que no se va a producir esa salida en el momento de la jubilación. Pero las compañías, claro, yo siempre digo lo mismo. ¿Cuál es la responsabilidad de una organización? Si mañana baja la seguridad social un 50%, ¿es responsabilidad de la compañía pagar la fiesta? Yo creo que no. Entonces, no siempre, y habrá compañías que digan, oye, no tengo un recurso suficiente para pagar un beneficio muy potente en cuanto a jubilación. Pero podemos hacer muchas cosas. Oye, podemos empezar por decirle a los empleados por qué tienen que ahorrar para la jubilación. Dar información de la situación que se van a encontrar en el momento de la jubilación. Y eso el Estado no lo hace. Son las organizaciones las que están asumiendo en muchas ocasiones esa responsabilidad. Pero déjame poner el punto crítico. En muchos casos se trata de proponer a los empleados diferimiento de salario. Y con los salarios que no son muy altos, pues quizás tienen poco éxito esas propuestas. Absolutamente. Desde luego no lo voy a hacer si no soy consciente de la realidad que me voy a encontrar. El segundo punto, y no eludo la pregunta ni muchísimo menos, sería decir cuánto tienen que ahorrar. Hay que darles herramientas para decir, esta va a ser tu realidad y cuánto esfuerzo tendrías que hacer. Y la tercera sería el cómo lo hago. Bien, respondiendo a tu pregunta, cuanto antes empecemos, con lo cual hay que incentivar el empezar a ahorrar para la jubilación cuanto antes, más
vamos a tener acumulado a la jubilación, no solo por los importes que vamos a ir acumulando, sino porque además hay una figura del tipo de interés compuesto que es muy relevante y que da pasos pequeñitos al principio, grandes al final, con lo cual cuanto antes empecemos, antes conseguiremos esos pasos grandes. No hay que hacer grandes esfuerzos, no hay que decir, oye, voy a limitar mi ahorro únicamente a la parte de jubilación, pero empezando a aportar pequeñas cantidades desde el inicio, créeme que conseguimos tener capitales bastante relevantes en el momento de la jubilación. Y además las empresas pueden poner huchas o sistemas de ahorro jubilación a través del plan de retribución flexible que salvan esos límites que has hablado antes, que ya son de 1.500 euros anuales a planes individuales, y que les permite ahorrar para la jubilación de una manera fiscalmente eficiente. Con lo cual, cobra más importancia, como decía Tony, empezar a comunicar los beneficios, empezar a dar plataformas de retribución flexible y, sobre todo, y mete un concepto más, flexibilizarlos. Oye, que cada una decida hacia dónde tenemos que dirigir nuestros beneficios, con lo que decía Mamen, con unos mínimos. Oye, también de la jubilación te tienes que ocupar y tener unos mínimos para llegar en una situación razonablemente generosa. Desde luego hay mucho trabajo que hacer. Me estaba recordando ese estudio que decía que en España ni siquiera 1 de cada 5 ciudadanos conoce qué es el interés compuesto, cuando es uno de los elementos básicos, ¿no?, de la educación financiera. Saber que efectivamente que el ahorro que hoy consigues va a ser mucho más grande gracias simplemente a tenerlo trabajando, ¿no?, hasta el momento en el que lo vayas a necesitar. Y es una pena en este sentido. Yo creo que en nuestro sistema educativo, no sé si Pepe decías antes o Tony, no sé, que ya se está empezando a introducir, pero yo que tengo hijos de 20 y tantos ya, uno de ellos está estudiando ADE y bueno, ahí ha descubierto el mundo financiero, pero ha tenido que empezar la carrera para descubrirlo de verdad. Qué tarde, ¿verdad? Qué tarde, o sea, claro, entonces, bueno, y el otro ni por asomo, o sea, no sé, yo creo que tendría que haber una concienciación. Claro, estamos hablando aquí de la responsabilidad de las empresas, de informar, comunicar, dar esa formación. Hombre, sería muy interesante que viniera de base, ¿no? No es nuestro campo aquí, pero bueno, ahí lo dejo, ¿no? Yo creo que sería muy interesante. Tony, ¿cómo están evolucionando los programas de ahorro en las compañías? Por vuestra experiencia. Pues sin duda, o sea, lo que apuntaba Pepe es fundamental, ¿no? Los planes de pensiones, pero no solo, ¿no? Y también ha salido el concepto de la retribución flexible. O sea, no solo es tener identificado lo que vas a necesitar para tu jubilación, la empresa puede empezar a aportar para ese plan de jubilación, pero durante la vida del empleado en la compañía hay muchas iniciativas que las empresas están llevando a cabo que pueden ayudar, ¿no? Pueden ayudar, si no a tener más ahorrado, sino que tu nómina rinda más, estirar más la nómina, ¿no? Claramente, el plan de retribución flexible es otros son los programas de ahorro, ¿no? Los clubes de descuento, que al final es poner a disposición de los empleados en lo que compran en su día a día, pues que compren más barato, con lo cual pues no subes sueldo, pero haces que gasten menos, ¿no? En su día a día. Hay otras iniciativas como anticipos de nómina, que no hace falta que esperes a final de mes para cobrar. O sea, hay varias iniciativas que están llevando a cabo las organizaciones que van en busca de ese bienestar financiero del empleado, ¿no? Quitar el estrés financiero que puedes tener en la cabeza como empleado, o por lo menos ayudar, ¿no?, a que no sea una incomodidad para el día a día de tu trabajo. Aunque ahí habrá mucha diferencia entre el tamaño de las organizaciones, ¿no? Pues sin duda es como todo, ¿no? Hay una serie de iniciativas de estas que hace unos años solo se podían permitir las grandes corporaciones, que son las que suelen iniciar este tipo de implantación de estos beneficios, y según va madurando tanto el mercado como los propios actores y proveedores y partners que dan este tipo de servicios, pues cada vez abarca más tipos de organizaciones, ¿no? Las iniciativas que estaba comentando no son ya solo para grandes empresas, ni mucho menos. Las medianas en esta última década ya se han apuntado a ese carro y se están ya incluyendo pues soluciones para pymes, ¿no? En ese sentido, que es la gran masa del tejido empresarial español. Una cuestión, ¿tenemos medido hasta qué punto el bienestar financiero de los empleados hace que el empleado sea más fiel a su empresa, mejore su compromiso en términos de fidelización?
es quien se atreve, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchos estudios que a lo mejor no ahondan específicamente en factores del bienestar financiero, pero sí de programas de bienestar en general, de esos 5 pilares que mencionaba antes Tony, ¿no? Y está comprobado no solo el compromiso de los empleados crece, sino también la productividad de la empresa. O sea, hay una relación directa entre aquellas empresas que tienen una estrategia, no ya políticas al azar o sin ordenar, o como decía Tony, ¿no? Desde la pandemia, sobre todo, muchas empresas han puesto cosas a disposición sin un orden, sin una comunicación, pero aquellas que tienen una estrategia validada desde los comités de dirección, desde el propio director general o CEO de la organización, hay una relación directa entre productividad y compromiso. Existen, bueno, infinidad de estudios, AON tiene varios, pero bueno, también otras grandes empresas Big Four, y está a disposición. Y sí, hay una relación directa, no solo del bienestar financiero, de cualquier política que establezca, por supuesto, es que todas, como decíamos al principio, van muy interrelacionadas, ¿no? Esos 5 pilares. Sí, pero hay que meterla en el ADN de la compañía. Claro. Por supuesto, esto tiene que venir de arriba abajo. Y de las personas, te diría, fíjate, porque cuando tú no lo has vivido o no lo has tenido, tampoco lo echas mucho de menos. Ya. Pero desde luego en esa atracción del talento cada vez más necesaria, y no creo que vayamos a meternos ahora en eso, o podemos meternos, y de la fidelización que comentabais con ese nombre esta mañana, el que ha tenido un buen sistema de previsión social complementaria, desde luego cuando se va a ir a otra compañía, pregunta por el sistema complementario. El que ha tenido una plataforma de retribución flexible, valga la redundancia, donde yo puedo elegir, lo valora. El que tiene programas para el talento senior, que está absolutamente de moda ahora mismo, específico para ellos y muy a medida, ya no solo porque tú elijas, sino por generaciones, lo valora. El que tiene la parte de club de descuentos, lo valora. Y cuando buscan dónde se van a dirigir en un nuevo proyecto, desde luego que son puntos y aspectos que tienen muy en consideración en el momento de buscar ese nuevo reto profesional y no olvidarse de ellos. Y dentro, por supuesto, del bienestar financiero. Tony. Sí, iba a ir un poco en la línea de Pepe. Podríamos decir que se ha convertido en beneficios que eran nice to have para la empresa de cara a sus empleados, a que ya sea en muchos casos un must have, ¿no? Y sobre todo en un entorno competitivo de atracción de talento y de fidelización de talento, ¿no? Con lo cual hay organizaciones que ya no se pueden permitir no tener iniciativas de este tipo porque todos sus competidores las tienen. Claro. A efectos de comunicación, Mamen, ¿cuáles son las fórmulas más efectivas en las que consiguen que los empleados entiendan que esos beneficios son verdaderamente ADN de la compañía y no algo que de repente ha aparecido y puede desaparecer? Bueno, en términos de comunicación, yo le voy a dar paso a Tony en cuanto de mi opinión, porque el experto aquí en comunicación es él. Es que como lo has citado hace un instante, nos hemos quedado con ello. Sí. Yo lo que creo es que es vital, como decía antes, lo que no se aprecia o sea, lo que no se conoce no se puede apreciar, no se puede valorar. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es que lo que más éxito está teniendo son, por supuesto, plataformas tecnológicas, o sea, la tecnología ya nos ayuda, y una tecnología yo creo que interactiva, ¿no? Yo creo que estamos avanzando en ese sentido de implicación directa, o sea, tiene que venir de las estrategias dentro del ADN de la compañía, tiene que haber un factor tecnológico que nos ayude a acercarnos de manera proactiva al empleado, pero tiene que haber una conexión del empleado con los propios sistemas, ¿no? ¿Eso es como una app para el empleado, por ejemplo? Sí, ¿por qué no? Por entender la imagen. Tony. Tony. De hecho, Mamen ha pasado a ser la experta en comunicación. Sin duda, o sea, es fundamental que se lo crea la alta dirección, si no, esto no va a funcionar. Pero como apuntaba al principio, ¿no? Ya no va solo de tener los beneficios, sino de saber comunicarlos, ¿no? ¿Cómo sabemos comunicarlos? Y esto está encima de la mesa de cualquier director de recursos humanos o comité de dirección, ¿no? Nos estamos dando cuenta que tenemos tanta cosa, tanto abanico disponible para los empleados que no saben ni dónde encontrarlos, ni cómo utilizarlos, ni cómo. Entonces,
puede ser una app, puede ser un entorno tecnológico, puede ser una estrategia de comunicación interna adecuada, tiene que tocar los diferentes puntos de contacto del empleado, ¿no? Aquí lo bonito es que se están trayendo técnicas del marketing para clientes al marketing para empleados, ¿no? Un marketing interno. Totalmente. Es igual de importante la comunicación externa, por supuesto, como la interna, ¿no? Entonces, el trabajar con las organizaciones en su día a día, en los diferentes puntos de contacto que tienes con el empleado, la tecnología ayuda mucho, obviamente, para ayudarle a conocer y disfrutar de lo que la empresa ya está promoviendo para ellos mismos, ¿no? Lo cual esto es nuestras conversaciones con recursos humanos a día de hoy pasan por aquí, ¿no? En todos lados. Y un tema fundamental que esa tecnología da a los propios departamentos de recursos humanos es el dato, el famoso dato, ¿no? Y la gestión del dato. O sea, cuando pones a disposición de tus empleados cosas que crees que pueden ayudarles, tienes que tener criterios de medida para saber si efectivamente es lo que están apreciando una vez que ya lo conocen, es lo que están utilizando, se están desviando hacia demasiado Netflix y poco, ¿no? Por el ejemplo que ponía antes Pepe. Es decir, esa gestión del dato que te ofrece la tecnología es fundamental a la hora de medir y de corregir o seguir tomando decisiones adecuadas, ¿no? En ese panel estratégico que tiene que estar vigilando, digamos, esto, dándole continuidad, además. Vosotros ayudáis a muchas empresas en esta materia. Me gustaría, casi a modo de conclusión, Pepe, que nos contarais cuáles son los temas recurrentes de conversación. ¿Dónde está lo más importante que ayudáis a gestionar? Pues hacemos muchas cosas, yo creo que hemos nombrado varias de ellas, pero sí que me gustaría lanzar un mensaje de que no es algo complicado, que son conceptos relativamente sencillos y fáciles de llevar a nuestros empleados y que les van a ayudar mucho, y que les podemos ayudar desde ahora a implementar todo lo que hemos comentado y muchos de los aspectos que hemos comentado sin un coste elevado. Es decir, la inversión que tiene que hacer la organización para facilitar la información muchas veces de esos beneficios que ya tienen, para flexibilizar los beneficios, para ayudar en el momento de la jubilación antes y en el momento justo de acceder en las diferentes generaciones, para poner un club de descuentos que también hemos comentado, de verdad que es muy sencillo, que se puede hacer en diferentes pasos y que el valor que se aporta a los empleados tiene muchísima importancia. Tony. Pues creo que ya lo ha dicho todo Pepe, ¿no? Pero por aportar algo más, es ayudar a la empresa no solo en el momento en el que está el empleado trabajando con nosotros, sino hay que ver todo el ciclo de vida del empleado, y ahí es fundamental pensar en la parte de atracción de talento. O sea, hay muchas iniciativas que hay que mostrar a los futuros empleados, a los que queremos en nuestra organización y queremos atraer, mostrar los beneficios que van a tener a futuro por trabajar con nosotros y posicionarnos mejor frente a otras iniciativas, a otras empresas. El onboarding, el proceso de cuando llegas a la organización, y por supuesto la salida de la organización, ¿no? El check-out y el paso a un nuevo entorno laboral o afuera del entorno laboral, que en algunos casos puede interesar que vuelvas a la organización, ¿no? Con lo cual todo el ciclo de vida del empleado tiene que estar presente en las iniciativas que lleva a cabo la organización. Pues hemos cerrado el ciclo. No sé si en 10 segundos quieres añadir algo, Mamen. Bueno, nada que añadir. Yo, en fin, simplemente una frase muy corta. El bienestar financiero implica aquí y ahora mis necesidades ciertas, pero implica también el futuro y mis necesidades probables. Y no hay que olvidar esas probabilidades de cosas que pueden ocurrir, y creo que la protección va por ahí también. Un broche de oro para esta conversación con Carmen Burgos, directora ejecutiva de salud de AON, con José Luis Martín Trujillo, director de retiro en AON, y con Antoni Perpiñá, director de Inspiring Benefits, también en AON. Gracias a los tres, que os vaya muy bien el día. Muchas gracias a ti.